Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por conectarte a esta conferencia en vivo organizada por la editorial Manual Moderno. Mi nombre es Claudia Juárez y te voy a platicar hoy acerca del estrés en el trabajo. Uno de los temas incluidos en mi libro, todo lo que querías saber sobre el estrés de la A a la Z. Vamos a revisar algunos puntos en relación a este tema de estrés en el trabajo, estrés laboral. Como sabes, en México, pues este tema está cobrando más importancia a partir de que la norma oficial mexicana, la NOM 035, pues puso el dedo sobre este tema del estrés en el trabajo. Entonces te voy a compartir algunos puntos que si tú eres psicólogo, si trabajas dentro de las organizaciones o trabajas en una organización y quieres saber de qué se trata este tema de la NOM y del estrés laboral, bueno, pues te invito a que nos sigas. Vamos a dejar al final un espacio para preguntas. Si tienes alguna pregunta, me la puedes hacer. Igualmente, bueno, pues vamos a tener una sorpresa al final, así que pues te invito a que te quedes estos 45 minutos que aproximadamente va a durar esta charla. Bueno, pues te platico rápidamente quién soy. Mi nombre es Claudia Juárez, soy psicóloga clínica, egresada de la Ibero, tengo una maestría en comunicación social por la Universidad Panamericana, tengo 20 años de experiencia en distintas áreas de la psicología y desde hace 10 años me dedico a los temas de salud y bienestar corporativo, con un énfasis especial en lo que es el manejo de estrés. Tengo también mi consulta privada y bueno, soy autora del libro Todo lo que quería saber sobre el estrés de la A a la Z, publicado por la editorial Manual Moderno. El objetivo, como te decía, de esta conferencia es poderte hablar acerca del estrés en el trabajo y algo acerca de la normatividad que a partir de este año está vigente para México. Si tú estás viéndonos desde otros países, bueno, pues a lo mejor ya en tu país este tema ya se encuentra vigente, quizá desde hace algún tiempo, pero en México apenas este año ya el estrés se considera un factor de riesgo psicosocial en el trabajo. ¿Qué es el estrés laboral? Bueno, el estrés laboral es uno de los conceptos incluidos en mi libro, Todo lo que quería saber sobre el estrés de la A a la Z, y se refiere al tipo de estrés que experimentan o que experimentamos las personas en relación al trabajo. Este tipo de estrés también se dice que surge cuando las demandas del trabajo son mayores a la capacidad que tiene la persona para manejarlas. Este tema, bueno, pues sabemos que es muy importante a nivel mundial, no solamente en México. En Estados Unidos, por ejemplo, se considera que los costos del estrés laboral ascienden a 200 billones de dólares anuales. Y esto por concepto de ausentismo, de rotación, incapacidades, gastos médicos, etc. El American Institute of Stress, que es, bueno, pues la organización más reconocida en este tema del estrés, considera también que, bueno, este tema pues se vuelve muy importante, así como en México. En México ya desde hace un par de años somos el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. Fíjate nada más, ya desplazamos a China, que bueno, hasta hace unos años todavía China ocupaba el primer lugar, pero hoy pues ya deshonrosamente lo ocupa México. Y recientemente también supimos que la Ciudad de México, que es donde me encuentro yo, bueno, pues la Ciudad de México es también la ciudad número 1 en estrés, más que Nueva York, más que Hong Kong, más que Río de Janeiro, cualquiera de estas metrópolis que te puedas imaginar. Bueno, pues ya la Ciudad de México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés.
¿A quiénes afecta el estrés laboral? Bueno, pues fíjate que hasta hace muy poco tiempo se consideraba que solamente los que se encontraban en la base de la pirámide organizacional pensaban que nada más afectaba a este tipo de personas, pero en la actualidad sabemos que el estrés en el trabajo pues nos afecta a todos, desde los altos ejecutivos, las personas que se encuentran en proceso de retiro, las mujeres por el doble rol que desempeñamos. Muchas de nosotras, pues además de trabajar, somos esposas, somos mamás, y especialmente hoy hablamos también del caso de los millennials, la generación Y. Según la Asociación Americana de Psicología, la APA, pues es la generación que sufre más estrés en relación al trabajo, y esto tiene que ver con diversos factores, entre ellos, bueno, pues los jóvenes hoy día buscan tener un mayor balance de vida, buscan tener horarios flexibles, buscan ascender rápidamente dentro de la organización y, bueno, otra serie de factores que los llevan a ser considerados ya la generación con más estrés en el trabajo. Decimos que el estrés laboral afecta principalmente a aquellas personas que pues tienen cierta vulnerabilidad o cierta predisposición al estrés, pero también sabemos que si los estresores son demasiado intensos, cualquier persona se puede estresar ante factores como los que vamos a ver a continuación, que pueden ser, por ejemplo, las cargas de trabajo excesivas, los ritmos de trabajo que no tenemos suficiente tiempo para entregar el trabajo, etc. Los médicos con quien trabajamos muy de cerca reconocen que entre el 70 y el 90% de las enfermedades están asociadas al estrés, y esto lo vemos con mucha frecuencia en el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando el estrés laboral aumenta, pues las enfermedades aparecen, y seguramente tú o alguien que conoces pues ya tiene a lo mejor problemas estomacales, problemas digestivos, como puede ser una gastritis, una colitis. Hay muchas personas que el estrés laboral o el estrés en general pues también los hace sufrir, por ejemplo, dolores de cabeza, cefaleas, dolores de espalda. Sabemos también que el estrés en términos generales está ligado a un aumento en las adicciones. Es gente que, por ejemplo, fuma más, bebe más, consume pastillas para dormir, y bueno, una serie de cuestiones que pues definitivamente nos hacen voltear a ver este tema, porque los costos tanto para las personas a nivel individual como para las empresas pues resultan muy elevados. Te quiero compartir dos casos que son pues casos que yo frecuentemente veo. Yo trabajo con empresas desde hace, te decía, 10 años en este tema. También tengo mi consulta privada, pero bueno, pues en las empresas alguna vez me llamó una gerente de recursos humanos que me decía: oye, están pasando cosas muy extrañas en mi equipo de trabajo. Es un equipo de reciente creación, es decir, la mayoría no tiene más de un año, y pues empezaron a pelearse unos con otros. Otro de los miembros casi se infarta en un avión. Otra chica me la diagnosticaron con esquizofrenia, y me dice: quiero saber si es estrés, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cosas que de repente pueden surgir en las organizaciones, en los equipos de trabajo, cuando las presiones son demasiadas. Este equipo efectivamente estaba teniendo una carga de estrés muy elevada en su primer año, y eso fue lo que detonó o desencadenó pues todas estas cuestiones. Otro caso es, bueno, casos como los que yo veo en mi consulta privada. Este es el caso de una persona, es un colaborador de una empresa farmacéutica. Él acude a consulta porque empieza a tener signos de estrés, empieza a no poder dormir,
él tiene una condición que se llama hiperhidrosis, que es que le sudan excesivamente las manos. Y bueno, lo que refiere en la consulta es que efectivamente tiene un nivel de estrés muy alto en el trabajo. En el caso de él es porque él coordina diferentes proyectos, tiene que ver con muchos equipos de trabajo y el ritmo de la organización es lento. Entonces, él pues ya lo rebasó esta situación, se la pasa todo el día en juntas. Si, bueno, tú trabajas en una organización, sabes que tenemos otra enfermedad en las empresas que es la juntitis. Entonces, lo que dice esta persona es que se la pasa todo el día en juntas y no tiene tiempo para hacer lo que él considera que es su verdadero trabajo. Entonces, bueno, pues lo recibí y trabajé con él aproximadamente un año para que él pudiera aprender a manejar pues esos signos de estrés. Algo que es importante, bueno, vamos a hablar de la NOM, pero es que no siempre, o por lo menos no era así hasta el momento en que yo lo vi, no siempre podemos cambiar nuestro entorno. Quizá no podamos cambiar las condiciones del trabajo, bueno, eso te digo, era antes, pero lo que sí podemos cambiar o lo que tendríamos también que empezar a cambiar es cómo yo respondo ante las situaciones que me generan estrés. Hay un estudio de la UNAM que también nos dice que el 85% de las organizaciones en México son tóxicas, es decir, que no cuentan con estrategias para fomentar ambientes de trabajo positivos ni saludables. No cuidan al talento y no apoyan a sus colaboradores en sus necesidades para mejorar su trabajo y disminuir su estrés. Y bueno, esto es lo que va a llevar, como te voy a platicar en unos momentos, pues ya a considerar este tema de los riesgos psicosociales. Hoy hablamos de riesgos psicosociales en México, pero en realidad pues no es algo que se nos ocurriera a nosotros. Ya este tema, pues ya desde hace varias décadas, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, hay otra organización en Reino Unido que es Health and Safety Executive, y desde luego la Organización Internacional del Trabajo, pues ya, repito, desde hace varias décadas consideran los riesgos psicosociales. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Pues son aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan la salud de las personas o que generan estrés. Acuérdate que el estrés que vivimos hoy día pues no tiene que ver con un mamut o un tigre persiguiéndonos como sucedía o le sucedía a nuestros antepasados. El tipo de estrés que vivimos hoy, la mayoría de las personas, es un estrés que le llamamos psicosocial. ¿Qué quiere decir eso? Psico, bueno, pues viene de todos aquellos pensamientos que nos pueden generar estrés. A lo mejor yo estoy aquí parada frente a ti, hablándote de este tema, pero de repente me viene a la cabeza un pensamiento que me genera estrés. Y entonces eso puede desencadenar una serie de reacciones. Lo mismo sucede con las personas cuando están en el trabajo, el pensar, por ejemplo, que no van a llegar a sus metas o que el jefe las va a maltratar si no entregan un trabajo a tiempo, pues todo eso nos genera estrés. Y la parte social pues tiene que ver con esta parte de relaciones. Las relaciones interpersonales pues son, en términos generales, una causa de estrés cuando pues no se desarrollan adecuadamente. Y si en nuestro trabajo tenemos, por ejemplo, situaciones como el acoso laboral o bullying o mobbing, como también le conocemos, o cualquier otro tipo de situación relacionada con la interacción humana, bueno, pues esto se convierte en un factor de riesgo psicosocial. ¿Qué nos dice la norma oficial mexicana, la NOM 035, que seguramente si tú trabajas dentro de una empresa, pues ya oíste hablar de esto? Bueno, la norma oficial
mexicana, la NOM 035, se publicó en octubre de 2018 y entrará en vigor en octubre de 2019. Y lo que nos dice esta norma es que, o el objetivo es establecer los elementos que nos permitan identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable. Esta norma tiene aplicación en todos los centros de trabajo en todo el territorio nacional. Eso quiere decir que si tú estás en la Ciudad de México o estás en Monterrey o en Culiacán o en cualquier estado de la República Mexicana donde te encuentres, esta norma entrará en vigor a partir de octubre de este año. ¿Cuáles son esos factores de riesgo psicosocial o lo que en todo lo que querías saber sobre el estrés de la A a la Z llamamos estresores? Bueno, pues son cuestiones como condiciones peligrosas e inseguras de trabajo, cargas de trabajo que exceden la capacidad del trabajador, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos y turno nocturno sin tiempo de recuperación y descanso. También la norma oficial mexicana considera que un factor de estrés en el trabajo puede ser cuando el trabajo interfiere con el tiempo, a lo mejor, que dedicamos a la familia. He subrayado aquí, la norma habla del liderazgo negativo. ¿Y qué es un liderazgo negativo? Te preguntarás. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Asimismo, te decía yo en relación a este tema del estrés psicosocial, las relaciones negativas en el trabajo, pues también, desde luego, son motivo de estrés. ¿Qué es un liderazgo negativo? Bueno, siempre pensamos en el jefe y por ahí hay una frase que dice que las personas dejan a los jefes y no a las compañías, o se marchan de las compañías a causa del jefe. Normalmente el jefe pues es la causa, ¿no?, de nuestros achaques, de nuestros desvelos. Seguramente, bueno, si tú tienes un buen jefe, pues eres muy afortunado. Pero lo que hoy la NOM está considerando un liderazgo negativo es, por ejemplo, cuando tu jefe muestra actitudes agresivas o impositivas. Ojo si eres jefe, porque a partir de ahora la NOM, si tú ejerces este tipo o manifiestas este tipo de actitudes o conductas hacia tus colaboradores, pues va a ser motivo de una sanción. También el liderazgo negativo, según la NOM, es cuando a los colaboradores no les queda claro cuáles son sus funciones y actividades, ¿sí? Cuando no obtienen reconocimiento o retroalimentación. Hace un par de días yo les comentaba que la generación Y o millennials es una generación ávida de reconocimiento. Entonces, si tú hoy por hoy tienes gente a tu cargo y no le das ese reconocimiento, pues puede ser considerado un líder negativo, y esto puede tener repercusiones no solamente en tu evaluación 360, sino también ya incluso a nivel de una sanción económica. La imposibilidad de interactuar y hacer equipo también es parte de lo que considera la NOM como relaciones negativas en el trabajo. Si estas condiciones además generan, porque a lo mejor nosotros podemos estar viviendo esas condiciones en el trabajo, pero pues ya nos acostumbramos a ellas, lo cual desde luego que no es lo ideal, pero bueno, si estas condiciones le generan a la persona trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, estrés grave y de adaptación, si además la persona está expuesta a un trauma severo o acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral, bueno, pues todo esto ya está considerado dentro de la NOM. La violencia laboral, pues son los actos que dañan no solamente la integridad física, sino también la integridad psicológica de los trabajadores.
pueden ser desde insultos, humillaciones, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, amenazas. Fíjate nada más todo el espectro que está considerando la NOM como violencia laboral. Algo que es de llamar la atención es que en esta norma no se considera la violencia o el acoso sexual. El acoso sexual está ya incluido en lo que son las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, pero dentro de lo que es esta NOM 035 no está considerado. Entonces, las empresas, ¿qué tienen que hacer? Si tú estás a cargo, si tú eres gente de recursos humanos, ¿a qué están obligadas hoy las empresas según la NOM? Bueno, pues a prevenir o mitigar estos factores, a crear políticas, a promover un entorno organizacional favorable que promueva el sentido de pertenencia, en donde se definan. Te decía yo que una de las causas de estrés consideradas por la NOM es cuando no tenemos claros nuestros roles y responsabilidades. Entonces, ahora las empresas tienen que definir muy claramente cuál es el rol de las personas y cuáles son sus responsabilidades, distribuir adecuadamente las cargas de trabajo, vigilar que las jornadas de trabajo, es decir, el tiempo que pasamos, al menos en la oficina, se regule, es decir, se adhiera a lo que es el horario o la jornada de trabajo normal. También una obligación de la empresa es evaluar y reconocer el desempeño, algo que seguramente o a lo mejor en tu empresa ya hacían, pero hoy la NOM, de no hacerlo, pues puede generar una sanción económica. También la NOM lo que nos dice es que hay que identificar a aquellos trabajadores o colaboradores que hayan sido expuestos a acontecimientos traumáticos. Por ejemplo, si tú trabajas en una planta, si hubo a lo mejor una explosión, un accidente, o también pues si tú trabajas por ejemplo en el campo de los transportes, ¿no? Cuando hay secuestros de los automóviles o incluso de las personas, bueno, pues todo eso son acontecimientos traumáticos severos, y lo que las empresas están obligadas ahora es a identificar y por supuesto a proveer del apoyo necesario a las personas para pues poder continuar laborando. Es importante también, de acuerdo a esta norma, que se difunda y proporcione información a los trabajadores, es decir, que las políticas pues no solamente deben de estar en un archivo, sino que la gente las debe de conocer. Y pues también, como vamos a ver a continuación, es importante, si tú trabajas en el área de recursos humanos, que tengas todos los registros de todas las actividades que se llevan a cabo para cumplir con esta norma oficial mexicana. Desde luego, pues los trabajadores o colaboradores también tienen obligaciones. Algunas de ellas pues son, desde luego, observar las medidas de prevención, abstenerse de realizar prácticas contrarias, es decir, la empresa está obligada a protegerlos, pero el trabajador pues debe de seguir los lineamientos. Desde luego no podrá cometer o incurrir o participar en actos de violencia laboral. Una de las formas que sugiere la NOM de hacer esta identificación de riesgos psicosociales pues es a través de la aplicación de encuestas, que desde luego no es lo único, pero bueno, esa es una parte, y el colaborador pues debe de participar en estas encuestas, debe de notificar a su empleador si existen pues prácticas contrarias o prácticas negativas, denunciar los actos de violencia laboral, que esto me parece en lo particular que bueno, quizá sea un tema que tengamos que trabajar los psicólogos. Sé que mucha de la gente que está ahorita conectada son psicólogos, y yo te quiero decir que este tema de la NOM es un tema
en el que vamos a jugar un papel muy importante los psicólogos, tanto en la identificación de estos riesgos como en el apoyo. Tú sabes que los actos de violencia laboral pues muchas veces no se denuncian por miedo a las represalias, por miedo a que se despida a la gente. Entonces nosotros debemos de ser ese apoyo, ese medio para que pues las personas que se vean sujetas a este tipo de situaciones pues puedan denunciarlas. También, bueno, pues informar si han presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo y someterse a los exámenes médicos y psicológicos que correspondan. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Este tema, te digo, ya a partir de octubre de este año, pues ya va a ser obligatorio en las empresas, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, pues lo que la NOM sugiere es que se apliquen y se evalúen los cuestionarios, que ahorita te voy a platicar de los ejemplos que da la NOM, pero sabemos que no son limitativos, es decir, tú puedes aplicar tus propios cuestionarios, tus propias encuestas o instrumentos, además de lo que son las encuestas, pues también desde luego, bueno, esto es algo que yo he hecho en estos 10 años de venir trabajando con las empresas, pues hacemos entrevistas, hacemos focus group, hacemos pues diferentes intervenciones para identificar el nivel de estrés en la organización. Lo que dice la NOM es que hay que aplicar y evaluar cuestionarios, hay que integrar estos resultados al diagnóstico de salud y seguridad y hay que realizar por lo menos mínimo cada 2 años esta identificación de riesgos psicosociales y la evaluación del entorno organizacional. Tenemos también que, como te decía hace unos momentos, hacer difusión de lo que estamos haciendo. En mi experiencia, de repente hay empresas en donde se generan muchas acciones, pero no se difunden lo suficiente. Es decir, la gente no sabe que, por ejemplo, hay talleres de manejo de estrés. A la gente no le llega la notificación, entonces no participa en los talleres. Entonces, algo que es muy importante y que la NOM lo marca es que hay que hacer difusión, hay que desarrollar los mecanismos, hay que capacitar y sensibilizar a la gente. En mi experiencia también algo que es fundamental para que este programa tenga éxito es la sensibilización de los directivos. Y los directivos, bueno, ahora ya no van a tener como mucha opción, pero antes, si los directivos no asumían el compromiso con el programa de salud y bienestar o el programa para reducir el estrés laboral, pues la verdad es que no va a tener los mismos resultados, la misma efectividad. También lo que sugiere la NOM pues es hacer reuniones, fomentar las actividades tanto culturales como deportivas. Sabemos que pues somos entes que además del trabajo pues tenemos, bueno, ya hablamos un poco de la vida familiar, pero también y sobre todo hoy a los jóvenes pues les gusta participar en actividades, por ejemplo la yoga o actividades que tengan que ver con el medio ambiente. Este tipo de cosas pues son las que debemos de incluir en nuestro programa para reducir el estrés laboral en las organizaciones. Hay que promover también actividades de integración y de apoyo. Y bueno, te decía que la NOM te da algunos ejemplos de los instrumentos que puedes utilizar, pero que, te repito, una vez más, no son limitativos, son solamente una muestra. Tú puedes utilizar los instrumentos que desde luego se asemejen o midan los factores que le interesa a la NOM, pero bueno, estos son unos ejemplos. La NOM te da un ejemplo de cuestionario para identificar a aquellos trabajadores que fueron expuestos a acontecimientos traumáticos severos, ya sea durante o en relación al trabajo, cuyas consecuencias se consideren graves y representen un riesgo tanto a la vida como a la salud. Por ejemplo,
Bueno, si estás familiarizado con el tema del estrés postraumático, sabrás que este no se puede diagnosticar hasta antes de los 3 meses pasado el evento. Si después de los 3 meses la persona sigue experimentando recuerdos, sueños, tiene conductas de evitación, no sé, a lo mejor no quiere acudir al lugar en donde se desarrolló este acontecimiento, bueno, pues en ese momento ya está sufriendo de estrés postraumático y bueno, por medio del cuestionario, pues tú puedes, además de las entrevistas o la valoración que tú consideres, pues también puedes aplicar estos instrumentos. También nos da la NOM 2 ejemplos de lo que son cuestionarios para identificar los factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué 2? Porque el primero es para aplicarlo a poblaciones o a centros de trabajo con 50 trabajadores o menos. Es un cuestionario más corto que consta de 46 preguntas. Son preguntas tipo Likert, es decir, del 1 al 5, y que miden diferentes categorías o dominios, como son el ambiente o condiciones de trabajo, las cargas de trabajo, control sobre el trabajo, organización del trabajo y liderazgo y relaciones en el trabajo. O sea, los puntos que ya te comenté. Lo que determina, de acuerdo a los resultados, una vez que ya, incluso en la NOM, te dicen cómo calificarlo, lo que determina este cuestionario, pues es el nivel de riesgo que tiene tu población. Puede ser desde muy alto hasta nulo, que en mi experiencia pues nunca hay un riesgo nulo. Normalmente el riesgo pues va de medio a muy alto, y dependiendo de la categoría en la que se sitúen tus colaboradores, bueno, pues eso serán las acciones que tendrás que emprender en consecuencia. A partir de 50 trabajadores, pues ya hay otro cuestionario. Este cuestionario tiene 72 preguntas, igualmente son preguntas tipo Likert, siempre a nunca. Las categorías o dominios adicionales que considera este instrumento son el esfuerzo mental requerido, las decisiones o cambios y las relaciones con jefes y compañeros. Como te decía, estos instrumentos son sugerencias de lo que puedes utilizar. Así que, bueno, la NOM de lo que se trata o a donde está dirigida ahora es a que nosotros consideremos los 3 niveles de la organización. Sabemos que la persona puede ser capaz o incapaz de manejar el estrés, y que quizá en alguna medida las características, sus características individuales pues sean importantes, pero como te dije en un principio, cuando hablamos de estrés laboral, hablamos también de cómo las condiciones del entorno favorecen, propician o reducen esta respuesta. Entonces, me parece que es muy interesante la visión que está teniendo ahorita la norma, porque no solamente se trata de la capacidad del individuo, no es solamente qué tan apta es la persona o no para manejar el estrés. En realidad ya está considerando factores que tienen que ver con el grupo o equipo de trabajo y con la organización en general. Te repito, yo desde hace 10 años me dedico a este tema y francamente pues las empresas, con la mayoría de las empresas nos quedábamos en el nivel de la persona, es decir, no querían o querían verlo de otra manera los factores organizacionales, pero hoy, como te acabo de platicar, pues ya sabemos que el liderazgo, las relaciones, las cargas de trabajo, o sea, todos los factores de la organización, pues también juegan un papel determinante en lo que es la respuesta de estrés de las personas. Esto, bueno, pues también te decía, no es algo que se nos ocurriera
en México, las mejores prácticas en lo que es el manejo de estrés, de acuerdo a distintas organizaciones. Bueno, PRIMA es un conjunto de ellas, pues nos hablan precisamente de estos 3 niveles que tienen que ver con cambiar la manera en cómo el trabajo es organizado y manejado, así como las condiciones de trabajo en general, que son los factores de riesgo psicosocial de los que habla hoy la NOM. En segundo lugar, dicen las mejores prácticas, hay que desarrollar las habilidades de los individuos para manejar el estrés, y en esto, bueno, pues es donde te decía que es donde quizá a lo mejor hayamos trabajado más, pero también ahora tenemos que ver esto, y desde luego también debemos de considerar en cómo vamos a ayudar a las personas que a lo mejor tuvieron que retirarse temporalmente de trabajo por una situación de estrés o por una situación de incapacidad, y cómo las vamos a reinsertar nuevamente en la organización. Este tercer punto también me parece que es sumamente importante y debes de considerarlo si tú eres responsable de este tema en tu organización. Y bueno, pues quisiera yo preguntarte qué están haciendo actualmente en la organización que laboras. Recuerda que esta es una conferencia en vivo. Puedes en los comentarios de este video puedes decirnos qué están haciendo en tu organización. Tengo un libro que puedo obsequiarte. Este es el libro, es un material de consulta, es un tipo diccionario que no solamente habla de estrés laboral, habla de pues muchos conceptos, muchas técnicas que tienen que ver con el estrés. Yo te quiero obsequiar este libro si tú me compartes en qué empresa trabajas. Bueno, no sé si que nos digan el nombre de la empresa. Sí, dinos el nombre de la empresa en la que trabajas y compártenos qué están haciendo en cuanto a este tema de estrés laboral, si ya están tomando acción y cómo lo están haciendo. Antes de pasar a las preguntas, bueno, pues rápidamente quiero invitarte también a este webinar. Este webinar va a tener lugar el día de mañana. Sabemos que el estrés pues también afecta, es un factor de riesgo para la salud cardiovascular. Si a ti te interesa, ya sea que trabajas en una empresa o que trabajes en tu consultorio, si a ti te interesa saber más acerca de la relación entre el estrés y el corazón y qué podemos hacer para prevenir, sabemos que el corazón es uno de los órganos más vulnerables al tema del estrés. Si a ti te interesa saber el papel que juegan las emociones y las interrelaciones que hay entre el estrés y el corazón, bueno, pues te invito a este webinar. Te dejo aquí mi página, que es www.psicólogaclaudiajuarez.com. Ahí puedes entrar a la sección de eventos y aparece ahí el link para que te registres. Y bueno, pues me pongo nuevamente a tus órdenes. Como te decía, pues ya tengo una década dedicándome a este tema del estrés. Si necesitas apoyo para implementar todo lo que es ahora este tema de la NOM, pues con mucho gusto te puedo apoyar. Estos son mis datos, me encuentras también en redes sociales y vamos a pasar a las preguntas. Pregunta el señor Hugo Figueroa. ¿Sí? ¿Qué enfermedades pueden surgir por el estrés? Hugo, mira Hugo, el estrés es un factor desencadenante de muchas enfermedades. Los médicos ya lo reconocen. Yo siempre les digo que no es la causa. Si a ti te dicen que todo es el estrés, eso tampoco es exactamente así, pero sí es un factor que puede contribuir. Por ejemplo, te decía hace unos momentos a tener un evento cardiovascular.
a tener a lo mejor problemas estomacales, a sufrir dolores de cabeza frecuentes. ¿Por qué digo que no es la causa única? Bueno, pues porque sabemos que somos una complejidad, somos seres complejos, entonces pues desde luego el estilo de vida es importante, desde luego la genética es importante, hay muchas cuestiones, pero sí sabemos que el estrés hoy pues juega un papel importante en prácticamente la mayor parte de las enfermedades. Están contestando respecto al libro. Ajá. Para que se lo puedan llevar. Ok. Y aquí dice psicoterapeuta infantil Escobar, dice, se va a ocupar terapia cognitivo-conductual y en masa o cómo se va a manejar. No sé si habla del webinar. No, yo creo que la pregunta va orientada a cuál es el enfoque que vamos a seguir dentro de las organizaciones para manejar este tema. Bueno, mira, yo soy terapeuta cognitivo-conductual, a mí me parece que es uno de los enfoques que pueden ser pues más eficaces, porque sabes que la terapia cognitivo-conductual es la terapia basada en la evidencia. Entonces, a mí me parece que puede ser el enfoque más adecuado para intervenir dentro de las organizaciones, porque además, bueno, pues tenemos objetivos, tenemos procedimientos, tenemos forma de medir los resultados. Eso, bueno, pues en la NOM no se establece cuál es el enfoque ni la escuela que debamos de seguir para atender los problemas psicológicos o relacionados con estrés en el trabajo, pero creo que puede ser una excelente opción. Otra pregunta dice, consultorio de psicología, dice, ¿qué estrategias se pueden utilizar para manejar el estrés en el trabajo? Bueno, pues tenemos una amplia gama, seguramente se refiere a la parte individual. Bueno, mira, si tú sufres de estrés en el trabajo, pues hay muchas cosas que puedes hacer para manejarlo. Hoy te hablé más de lo que tiene que ver con la NOM, pero de manera individual, bueno, yo lo que les enseño en las empresas son, por ejemplo, técnicas de relajación, aprender a respirar, que bueno, es increíble, pero muchas personas pues no saben respirar adecuadamente. La respiración es pues uno de los recursos que podemos utilizar en cualquier momento. O sea, puedes estar en tu oficina y puedes estar haciendo la respiración diafragmática. Hoy también, pues ya las empresas que están incursionando en este tema ofrecen actividades que tienen que ver con mindfulness, actividades de yoga, como Transforma tu Estrés, que es la consultoría que yo dirijo. También llevamos, por ejemplo, clases de Tai Chi a las empresas. O sea, todo lo que tenga que ver con relajación, pero al mismo tiempo también con activación. Este tema de las pausas activas en el trabajo, que no sé si lleves a cabo o lleven a cabo en tu empresa, el alternar los periodos de trabajo por periodos de descanso y de recuperación, pues es muy importante. Desde luego, pues bueno, ahorita hablamos de la terapia cognitivo-conductual, las técnicas de reestructuración cognitiva para aprender a manejar esas situaciones en el trabajo que desde luego pues hay factores, ¿no?, que generan esta respuesta de estrés, pero también las personas, si aprendemos a manejar de manera distinta esos eventos, pues también el estrés disminuye. Te puedo hablar también de cuestiones de estilo de vida. Es muy importante que tú trates de cerrar tu trabajo a determinada hora, es decir, que no trabajes por la noche, que duermas bien, que te alimentes bien. La gente que hace, bueno, otro de los conceptos incluidos en el libro es el tema del burnout. Las profesiones de la salud
estamos en un alto riesgo de padecer este síndrome de burnout o de quemarse por el trabajo, porque a veces estamos tan preocupados por cuidar de los otros que no nos cuidamos a nosotros mismos. Entonces, hay que dormir, hay que comer bien, hay que tener tiempo libre, tener tiempo con la familia, y bueno, eso pues te va a ayudar, además de pues lo que tiene que ver con el trabajo, que puede ser a lo mejor organizarte mejor, delegar lo que puedas. Bueno, no se puede delegar para arriba, pero si tienes gente a tu cargo, pues delega, distribuye las tareas. Otra pregunta dice, en su libro habla sobre esas técnicas de relajación, por ejemplo, la respiración diafragmática. Sí, hablamos de respiración diafragmática en el libro, te explico la diferencia entre lo que es la respiración diafragmática y la respiración torácica, que es el tipo de respiración que normalmente hacemos, ¿no? Y a veces, bueno, a muchas personas al principio les cuesta algo de trabajo porque tenemos el patrón invertido. Sin embargo, bueno, cuando lo aprendemos a hacer de manera correcta, pues notas inmediatamente los resultados. También en el libro hablamos, por ejemplo, de técnicas como la imaginación guiada, la relajación muscular progresiva, técnicas que, bueno, pues han demostrado su efectividad para el manejo de estrés. Bueno, y pues por último sería, ha implementado el ABC de Ellis, esquemas, distorsiones cognitivas, por ejemplo. Bueno, yo soy Beck, conozco la teoría de Ellis, pero yo soy Beck, y sí, pues es parte de lo que yo enseño en los talleres que ofrezco en las empresas, y pues son bastante útiles. Y última, dice, ¿los alimentos pueden detonar estrés? Claro, qué buena pregunta. La forma en la que comemos puede contribuir a nuestro nivel de estrés o a la inversa disminuirlo. En las oficinas, bueno, pues es muy común que estemos tomando café, por ejemplo, ¿no? Y el café, pues como sabes, todo lo que contiene cafeína, no solamente el café, el chocolate, los refrescos, incluso los tés que no son descafeinados, pues elevan nuestros niveles de estrés. El otro compañero del café, pues es el azúcar, ¿no? Las galletitas, las pastas, y lo que provoca en el café y el azúcar son ciclos de 20 minutos de energía, al cabo de los cuales, pues otra vez te vas a sentir cansado, con sueño, quizá con hambre. Entonces, pues una mucho mejor opción es que si tienes que trabajar por largos periodos, pues estés bien hidratado, preferentemente que consumas agua natural, y si no, bueno, pues algún té, pero que sea descafeinado, preferentemente sin azúcar o con la menor azúcar posible. Es conveniente también evitar los endulcorantes, y bueno, pues estar a lo mejor comiendo algo de fruta, a lo mejor alguna barrita. Hay que tratar de consumir, digo, no a la hora que estés trabajando, pero a la hora de comer, es importante que consumas grasas tipo omega 3, como el salmón, el atún, la sardina, nueces, almendras, pistaches, aguacate, aceite de olivo, o sea, todo lo que sea omega 3 es bueno para el cerebro. El cerebro se estresa cuando nosotros no le damos los nutrientes adecuados, y si tú tienes un trabajo ya sea físico o intelectual importante, pues es básico que tengas a tu cerebro bien alimentado. ¿Más preguntas? ¿Hay más preguntas? Sí. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Sí. ¿Qué opina del mindfulness? Sé que hay empresas que ya lo implementan, de hecho en el deporte, educación, pero ¿cuál es su experiencia? Ya que lo mencionó que sí lo ha implementado. Ajá. Pues mira, ahorita está de moda el mindfulness, me parece que es una buena herramienta, de hecho está también incluida en mi libro. Yo te diría que no es la única herramienta, o sea, es buena, yo la utilizo, hay gente que la utiliza, hay distintas formas de llevarla a cabo. A mí me parece que es una buena opción, pero no es la única. Y dice,
¿cómo influye la distribución que las empresas tienen con respecto a lugares de trabajo de las personas para provocar estrés? ¿Me la repites? Dice, ¿cómo influye la distribución que las empresas tienen con respecto a lugares de trabajo de las personas que generan estrés, provocan estrés? Ajá. Bueno, creo que estamos hablando del ambiente físico de trabajo, ¿sí? Y yo lo que te diría es que actualmente, pues, con este tema de los espacios abiertos, pues la comunicación sí es mucho más fluida, pero también puede ser un factor de estrés. Si a lo mejor tú estás trabajando aquí y tu compañero está pues al lado tuyo, pero no hay divisiones, entonces tú estás oyendo lo que está hablando tu compañero y a lo mejor no te puedes concentrar en el trabajo. Con una de las empresas con las que trabajé, pues una chica de plano se ponía sus audífonos para poder trabajar y estar ajena al ruido, porque pues sí, el ruido es un factor de estrés, es un factor de distracción. Ahora, también pues he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en call centers, en donde el espacio de trabajo entre una y otra persona es mínimo y pues eso también genera estrés. Entonces, creo que las empresas, bueno, hoy hablamos de la NOM y es una cuestión que tienen que revisar, o sea, las condiciones, no solamente psicológicas, desde luego las condiciones físicas dentro del trabajo, pues también tienen que ser óptimas para la realización del mismo. Ahorita, por ejemplo, que hace calor, pues es importante que las empresas cuenten con, pues si no aires, climas artificiales, por lo menos un ventilador, porque los factores de temperatura, de iluminación, de todo lo que es el ambiente físico, pues también puede ser una causa de estrés. Y bueno, yo nada más cerraríamos con el tema del libro, ya no hay más preguntas. Nosotros comunicaríamos al ganador, ya nos escribieron, entonces nada más decir de nuevo que nos cuenten sobre dónde trabajan. Okay. Y nosotros les escribimos desde Manual Moderno para decirles cuál es el ganador. Perfecto. Pues te reitero mi agradecimiento por haber estado en esta conferencia en línea y también recordarte que Manual Moderno va a seleccionar la respuesta ganadora de este libro. Para quienes hayan contestado, todavía lo pueden hacer si no lo han hecho, pueden poner en los comentarios en qué empresa trabajan y qué están haciendo en cuanto a manejo de estrés. Si ya están haciendo algo, pues que nos lo compartan. Manual Moderno va a seleccionar al ganador de este libro y mañana mediodía les diríamos quién es el ganador. Mañana mediodía me están diciendo van a tener la respuesta, entonces mantente al pendiente de la cuenta de Manual Moderno, no dejes de seguirlos porque a lo mejor ganaste y si no estás conectado pues no te vas a enterar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y que tengas una excelente tarde. Listo. Está